Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la otra forma especial de propiedad que se llama medianería. Vamos a leer que es un pedacito en la hoja y posteriormente vamos a leer el código y a poner algunos ejemplos. Medianería, dice definición. Forma especial de indivisión existe cuando una pared, zanja o seto sirve de límite y separa dos propiedades contiguas que no puede establecerse a quién pertenece. Vamos a hablar de una forma especial de propiedad. Vamos a hablar de una copropiedad. Vamos a hablar, de una forma especial de indivisión, es decir, cuando existe dentro de dos heredades principalmente algo que es mutuo o común para ambas heredades. Vamos a encontrar paredes, tapiales, dijeran en mi tierra, setos, que serían árboles, o en su defecto vamos a encontrar mojones o zanjas. De esa cuenta vamos a ver que la medianería es un derecho real y consiste en un gravamen en la copropiedad. ¿Por qué gravamen? Cuando hablamos de gravamen significa ponerle una obligación encima a algo. La medianería grava un inmueble porque le está poniendo una obligación. Tiene cargada una obligación el inmueble. Bien. ¿Cómo se originó esto? No sé si ustedes vieron la película de El Gladiador, donde sale uno que ahora es gordito, me acuerdo cómo se llama. En El Gladiador, él sueña con ir a su casa. Y cuando se está muriendo después de que pelea con el César, comienza a ver su casa. Ah, no, pero ese es el César. No, el otro, el mero traidito de la película, que las mujeres dicen que es guapo. No tanto como yo, ¿verdad? Pero es guapo. Pues sí, entonces, la niña viene y él cuando va pensando en su casa, ve unos árboles que dividen dos heredades y hay un espacio. Esa es una medianería. Vamos a ver, por ejemplo, de que ese Russell, cabal, bien sabe Shirley, ¿verdad? Que es guapo, pero no tanto como yo. ¿Se dan cuenta? Me gusta. Bueno, la cuestión es, ya en Roma se hablaba de medianería porque ponían algún signo evidente para decir hasta dónde llegaba una heredad y dónde comenzaba la otra. De esa cuenta usaban pasillos, árboles o alguna especie de cerca. Aquí en Guatemala le decimos rosa. Allá lo que hacían era incendiar una parte para que quedara una franja y esa franja era el límite entre dos heredades. Bien, ¿cuáles son los elementos de la medianería que vamos a ver hoy? Primero, la pluralidad de sujetos. Leamos el artículo 205 y 206. No, todavía no, pero todavía no. Y hay copropiedad. Pluralidad de sujetos porque hay dos o más sujetos involucrados, propietarios de las heredades que van a estar divididas, como ya dijimos, por una pared, una zanja o un seto. Y luego existe copropiedad porque pertenece a dos o más personas. ¿Cuáles son las características de la medianería? Primero, separa dos heredades contiguas, dos heredades que están a la par. No se puede establecer a quién pertenece. No se sabe si pertenece a uno o pertenece a otro. Se presume que son comunes pro indiviso a los dueños de ambos predios. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos que había algo indiviso y algo pro indiviso? Algo indiviso es que está pendiente de poderse dividir, pero pro indiviso es un algo que no se puede dividir.
Ay, juela, alguien entró, pero lo borré. Perdón. Aquí está. Era Francisco, perdón. Bueno, luego se presume que son comunes y que pertenecen pro indiviso de los dueños de ambos predios. Vamos a leer los artículos del 505 en adelante. Por favor, todo su código civil. Párrafo 2. Copropiedad en la medianería de inmuebles. Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separa dos heredades contiguas mientras no haya prueba en contrario o prueba exterior que demuestre lo contrario y se presume. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. En lo que encuentro mi otro código. Hoy tuve una audiencia penal, yo casi no llevo cosas penales, pero tengo un proceso penal en donde están involucradas cosas civiles. Y aunque no me crean, o me fui a la audiencia con mi código civil y mi código procesal civil. Y vengo yo, cabronazo Carlos Vázquez. Y cuando comenzamos la audiencia platicamos de cosas civiles. Y la señora juez, que es muy especial por cierto, merece mis respetos, viene y me pidió favor que explicara la parte civil dentro de un proceso penal en donde está involucrada la propiedad, las medidas de seguridad, embargo de bienes y demás. Ahí pensé algo. Siempre he dicho, y aquí si no si está Ricardo Pesarossi, yo se lo he dicho a él toda la vida durante más de 20 años. El derecho civil no es la clase más importante. Hay muchas clases importantes. Lo que sucede es que civil es el común a todos los derechos. Es el origen de todos los derechos. Entonces, si sabemos civil, seguramente vamos a saber mucho más de otras ramas del derecho. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el derecho civil es una parte tan importante, pero tan importante que merece que todos sepamos un poquito de él. Entonces fui a mi audiencia con mi código civil y procesal civil, estando consciente de que la audiencia era de derecho penal. Sin embargo, expliqué lo que ya explicamos aquí en clase, el artículo 1170, que habla de la prescripción en cuanto a algunos bienes. Hablé del artículo, si no mal recuerdo, 1888 y 1893, que habla sobre los arrendamientos, el incumplimiento del pago de la renta. Hablé igualmente de la persona civil y la persona colectiva, moral o abstracta, y así hablé hoy en una audiencia todo lo que corresponde al derecho civil estando en una audiencia penal. Pero bueno, solo quería comentarlo porque me sentí feliz y realizado de estar en una audiencia. Con razón no me contestabas, con razón no me contestabas. Ajá, que hoy estaba de interventor y de gerente. Perfecto, ya me contestaste la respuesta. Mira, perdón, disculpa que no es de la clase, pero fui con don Pablo, ¿viste? Ya tengo los documentos. Perfecto. Dios. Perdone, jóvenes. Decía en el Código Civil, en el artículo 505, numeral 1, que existe medianería en paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto de elevación más alto. Aquí hay dos elementos, dos edificios contiguos. La parte que podríamos pensar que es medianería es la parte común de ambos. Hasta donde llega el que está a mi lado derecho, me imagino que al lado izquierdo de ustedes, este es el punto común entre dos edificios. Del punto común hacia abajo
podría existir medianería. Es decir, hay una pared que divide los dos edificios y que podría ser común a ambos. Si en los ejemplos que pongo no entienden, por favor, como siempre les pido que me pregunten, yo con todo gusto voy a tratar de contestar sus interrogantes. Dos. Carlitos, una pregunta. Ya hablando de eso, siempre, ¿por qué se dice que está el cajón y dentro del cajón hay que hacerlo? Porque, o sea, es lo que te estábamos platicando, el cerco, y adentro del cerco se hace la construcción que la mayoría de gente hace dentro, o sea, no hace ni la pared y después construye, ahí va. Entonces se vuelve, por eso las divisiones son bien difíciles, ¿va? Déjame llegar al párrafo siguiente, te voy a contestar tu pregunta, Ricardo. Ahí cuando miremos los signos contrarios a la medianería, te voy a explicar eso y voy a poner varios ejemplos. 2 dice, del artículo 505, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Muchas veces hay paredes que no sabemos de quién son. Si ustedes ponen atención realmente van a ver que en el paisaje de nuestro Guatemala existen estos problemas. Si van al oriente, por ejemplo, a la tierra más linda del mundo, donde Dios puso toda esa energía, donde colmó de belleza el mundo, en el territorio libre, soberano e independiente del departamento de Jalapa. Van a ver ustedes, van a ver ustedes que cuando uno pasa por las diferentes heredades, hay unas paredes de piedra. Es tan pedregoso que vienen y las paredes las juntan y hacen paredes divisorias. La pregunta es, ¿la pared de quién es? Ah, es que mire, fíjese que don Cayetano y don Jando dividieron la propiedad del papá, son hermanos, para que hubieran 2 potreros. Pero ahora que se murió el papá, cada quien agarró un terreno. ¿Y la pared de quién es? Ah, usted, a saber. Pues entonces la pared divide 2 heredades. Y como no sabemos de quién es la pared, pertenece a ambos. Pero en su defecto van a dividir 2 heredades. 3. Las cercas, vallados y setos vivos que dividen predios rústicos. Cercas o cercos, dice la gente. Palitos que están amarrados con alambre, espigado, o hay muchos palitos juntos de caña de maíz tijera, de maíz, o existe alguna forma de hacer alguna valla, alguna cerca que hace diferenciar entre una heredad y la otra. La pregunta es de quién es. Como no sabemos a quién pertenece de momento, porque podría estar en el límite de ambas heredades, consideramos que pertenece a ambas. Los vallados y setos vivos. Setos vivos, los árboles. Vallados podría ser piedras. O sea, hay un montón de formas de dividir los terrenos. La pregunta es, lo que estamos poniendo para dividir estos 2 inmuebles, ¿a quién pertenece? Luego vamos a ver los signos contrarios a la medianería. Por favor, en el artículo 606 del Código Civil. Signo contrario a la medianería. Voy a ir despacito leyendo la gran mayoría y ustedes, si no entienden, me hacen favor de preguntarme y yo con todo gusto voy a responder. Bueno, alguien me está llamando, pero no encuentro mi teléfono. Aquí está. Aunque no sé la facultad, estamos hechos. Bueno. Artículo 506 del Código Civil, signos contrarios a la medianería.
hay signo contrario a la medianería. Dígame, Delmi. Buenas tardes, licenciado. Usted dice que si la valla o la cerca no conocen de quién es el dueño, pero por ejemplo, yo tengo un terreno y soy yo quien pone los palitos de caña para dividir dos terrenos. ¿De quién sería mío? ¿En su terreno o en el límite de los dos terrenos? En el límite de los dos terrenos. Entonces es medianería. Miren, Ok. esta es una pared en un apartamento. Aquí hay un apartamento y aquí hay otro apartamento. En todos los lugares donde hay residenciales o colonias, regularmente hay una pared que pertenece a dos propiedades. ¿Esta pared de quién es? Miren, así nos la vendió la constructora. Si divide dos heredades, esta pared es medianera. Entonces dice la gente cabrona, fíjense. Como la pared tiene un bloque de 20, entonces yo voy a agarrar la mitad y aquí voy a poner una milámina para que tenga techado mi carro. No puede. No puede porque la propiedad es de ambos. No, y cuando es copropiedad, dijimos que lo que tienen es una parte alícuota, una parte proporcional. No significa que una cara de la pared es de uno y la otra cara es del otro. No, es común a ambos. Vamos con el primero. 1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Hay una pared que divide dos heredades. Y ustedes vienen y se echan una pared de su casa viendo al vecino. ¿Ustedes dejarían que el vecino les ponga una pared, perdón, una ventana en la pared que divide las dos casas? Perdón. No dejarían. Pero si yo digo, mire, estoy en mi derecho, porque es mi pared, es porque la pared está en la propiedad de este. Entonces él puede usar su propiedad como él considere que la debe usar, incluyendo poner una ventana. Ahora, si es copropiedad, si es medianera, no pueden utilizarla. 2. Isabel López Provenza, creo que es la cuenta de mi hermana. Perdón, pero tengo una pregunta. Mi tío, bueno, es un ejemplo y una pregunta también. Mi tío tiene su pared, ¿verdad? Y el otro vecino se apropió del río que está en medio de sus dos casas. Ese río, según entiendo, era público y él se apropió del río. Y vino y hizo una pared después del río. O sea, casi que tocando la pared de mi tío. Pero esa pared, subió la pared, digamos, la construyó y tapó las ventanas de mi tío. Ajá. Entonces mi tío decía que no le podía decir nada a él y que aunque fuera a quejarse al ministerio, no podía hacer nada. Vea, hermana de CML Nick. Isabel López. Hola, Isa. A ver, miren pues. Regularmente cuando las heredades llegan a donde hay un río, muchas veces llegan a la parte, los terrenos llegan a la parte intermedia del río, de la cuenca del río, o en su defecto llegan a las márgenes del río, ambas propiedades, regularmente. En el caso que nos dice Isabel, si el señor que puso la pared, el que no es su tío, tomó el río y puso una pared de su propiedad hasta el otro lado del río, posiblemente su límite, según el registro de la propiedad, hasta ahí llega su finca. Entonces, él tendría que tener derecho a poner una pared. ¿Por qué el tío de Isabel no alega? Porque lo que hicieron fue poner dos paredes que no son divisorias, sino cada quien puso su pared para dividir
una heredad de la otra. Ahí no hay medianero. Y si, es que según entiendo, no es de su propiedad, el otro lado del río. No llegó hasta ahí. Entonces, si no llegó hasta ahí, él podría ir, no al ministerio, me imagino, público, sino podría ir más fácil a la municipalidad con el señor juez municipal, explicar su caso y ellos, conforme catastro y los mapas propios del municipio, van a verificar hasta dónde llega el límite de la propiedad vecino de su tío. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Qué buena pregunta para el examen, ¿eh? Ajá. Shailene. Ocealic, buenas tardes. Una pregunta, con lo que expuso la compañera, ¿quiere decir que el señor sí tiene realmente, bueno, si fuera parte de él el río, sí tiene derecho a taparle las ventanas al vecino, porque básicamente Claro. tiene su pared? Ah, ya Claro. entendí. Ya. Sí, porque él lo puso sus paredes, no le tapó las paredes, la ventana, simplemente él puso su pared contigua a la pared del vecino. Ah, gracias, Lick. Lo que no puede tapar es el río en sí, porque eso sí no lo puede hacer. Podría si la heredad llega hasta el otro lado del río. Pero si baja, ejemplo, si baja el río tiene a otros, pero no puede bajar, no, cerrar el río, no lo puede hacer. No, porque eso no lo puede hacer. No está cerrando el río como tal. Exactamente. Sino el río sigue corriendo. Lo que está cercando, o lo que él cerró, aparentemente, su propiedad, es su propiedad. Su propiedad, limitó su propiedad y el sigue corriendo. Bueno. Cuando conocidamente toda pared, vallado o seto está construido sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las contiguas. Es decir, si yo hago mi pared dentro de mis límites, si este es el límite, y yo construyo todas las paredes del límite para adentro, estas paredes son mías. Si las pongo intermedias, es copropiedad. Pero si dejo el límite, buenas tardes, el límite, entonces esta es propiedad, esta es pared propia. No es propiedad porque lo tomé del límite para adentro. 3. Cuando la pared soporta carretas, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. Ahí te recuerdan que nuestro Código Civil fue puesto en vigencia en 1963. Según la ficha técnica, dice que el decreto Ley 106 fue publicado en el Diario Oficial el 1 de enero de 1964 y entra en vigencia el 1 de julio de 1964, aunque este fue emitido en el año de 1963 y deroga el decreto gubernativo 176, el 1932 y los decretos 375, 444, 1145, 1289 y 1308, que eran parte de lo que se constituía como el Código Civil guatemalteco. Bien. Digo esto porque como es viejito, muy viejito tanto como yo, habla de que carretas, pisos y armaduras de una de las posesiones. Si esta fuera una pared y una persona pusiera su carreta de güeyes o pusieras un arado en su propiedad para que la pared lo cargue, demuestra que la pared es suya. Porque quede al pelo que si fueran los dos, fuera con propiedad, yo traigo una armadura, una carreta de güeyes y un día se cae la pared, ¿va? Si se cae, pues no importa porque es mía, pero si es de los dos, es medianera, no tengo derecho a poner nada que soporte la pared que corresponde a ambos en calidad de copropiedad. Pero si yo le cargo cosas, aunque ésta se cayera, es porque es mi propiedad. Es un signo contrario a la propiedad, a la copropiedad. 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades está construido de tal modo que la albardía
cae sobre una de las propiedades. Si alguien no ha visto, me dice, ¿han visto ustedes que aún en Guatemala y en muchos pueblos todavía existen paredes que tienen teja arriba? Esa teja es la albardilla. Si la albardilla cae o el agua de la teja cae solo para un lado, para este lado, es porque la pared no es divisoria, sino pertenece a esta heredad. Él le puso su albardía, le puso su teja para que hacia adentro de su terreno, y cuando lleve el agua cae adentro de su terreno. Eso es un signo contrario a la medianería. Cuando la pared divisoria, dice el número 5, construida de mampostería, representa piedras llamadas pasaderas que distan en distancia, salen de la superficie solo de una pared y no del otro. Viene una pared y le ponen de adorno un montón de piedritas solo de un lado, ¿eh? Pero del otro no hay piedritas. Esas piedritas son piedritas pasaderas. Significa que del lado donde están las piedritas es de esta heredad y la pared no es divisoria, no es copropiedad, sino es propia del inmueble a donde están las piedritas que se llaman piedras pasaderas. 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio, de cual forma parte, y un jardín, campo, corral o sitios sin edificio. A ver, hay una pared que divide un edificio. Esa pared forma parte del jardín donde está el edificio. Campo, corral o sitio sin edificio. Es un predio baldío. Pero si la pared está pegada al edificio y es de la misma construcción, esta pared no es divisoria con las propiedades vecinas. Es propia del inmueble en donde está situado el edificio, porque de ahí sale la pared. 7. Cuando una heredad se halla cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos, y las contiguas no lo estén. Mira vos, pues, como vamos a dividir tu guatal del mío, tu terrenito del mío, fíjate que a mí ahí en la MUNI me regalaron un montón de palitos, vos, un montón de palitos de pino, mira, chula de belleza, vos, lindos, mira. Entonces los voy a sembrar así en medio, mira, para que digamos cuál es tu terreno y el mío. El arbolito cuando lo llevaron en la bolsita era como de este tamaño el tronco, pero cuando tenía ya un año era de este tamaño el tronco, pero cuando ya tenía más tiempo el tronco era como mi tamaño, ¿eh? Tronco así, tronco. Y de repente el tronco es enorme, un árbol enorme. Ahora bien, si yo sembré el árbol dentro de mi propiedad, el árbol es mío del límite para adentro. Forma un seto vivo, claro, y demuestra que hay una copropiedad, una propiedad diferente una de la otra, sí. Si los árboles no ingresan del límite hasta adentro de la otra copropiedad, esos setos vivos no pertenecen al otro, sino es propio del terreno en donde están sembrados. Porque ese es el problema con la gente. Es que mira vos tan chulo el arbolito, mira, así es el palito, el tronquito así chiquitito. Pero de repente es un troncote, ¿va? Ah, bueno. Pero invade la propiedad del otro inmueble. Si lo invade, se convierte en copropiedad. Si no lo hiciere, es propiedad de solo uno de ellos. 8. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene el vecino en los lados contiguos a la primera. Yo hago mi pared de bloque,
de bloc de Ibiza, con sello, de buena calidad, pero todo mi terreno. Y el otro construye, uno, el del lado derecho, construye de ladrillo tayuyo, ese que es anaranjado, y el otro construye de bloc no tan fino como el mío. Las paredes no son contiguas. La pared de bloc de Ibiza es propia de esa heredad porque es diferente a la construcción de las otras heredades. Esa no es medianera. Cuando en la cerca de alambre, en cualquier clase de alambre, esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. Aquí está mi manita, miren. Mis dedos son el cerco y los alambres están solo para el lado de ustedes. Si el alambre está pegado a los palitos solo para el lado de ustedes, ¿de quién es ese cerco? ¿De nosotros? Claro, porque hay un signo contrario, ¿verdad? Del lado que está el alambre. Claro, si estuviera uno sí y uno no, en ese caso sí podríamos decir de que hay problema porque si el alambre está de un lado sí y otro no, este cerco sí es medianero, pero si el signo solo está para un lado, este no es medianero, pertenece solo al inmueble en donde está el alambre. Presunción en contra de la medianería. En general se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenecen exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores, la albardilla, las piedras pasarelas, el alambre, todo eso es lo que va a demostrarnos que hay signos externos, signos contrarios a lo que podría llamarse medianería. 508. Árboles medianeros. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando de que de algún modo le dañen. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. ¿Por qué de común acuerdo? Porque es copropiedad, pertenece a ambos. Ahora, si hay un signo diferente, contrario, que solo son de una heredad y no de la otra, pero le causa perjuicio a la edad de donde no son, él puede pedir que los corte porque le causa daño. Presunción en cuanto a las zanjas, 509. Las zanjas o acequias abiertas entre heredades se presumen también medianeras si no hay título o signo que demuestre lo contrario. Miren pues, aquí hay dos heredades, voy a bajar un poquito. Aquí hay dos heredades. Aquí hay una zanja, o podría ser una acequia, y aquí hay otra heredad. Presumimos que la zanja, la acequia, es la división entre una y otra heredad. Si yo limpio la zanja y toda la basura la echo en mi terreno, significa que la zanja no es medianera. Es decir, la zanja hasta donde llegue del otro lado es de mi propiedad y la zanja no pertenece a esta propiedad, es de esta, porque yo eché la basura en mi pedazo. Ahora, si limpiamos la zanja y echamos basura de ambos lados, en ese caso entonces sí es medianera porque ambos están soportando la basura de la limpieza que se hizo en la zanja. Artículo 510. Hay signo contrario a la medianería cuando la tierra obrosa sacada de la zanja
o acequia, para abrirla o limpiarla se halla solo de un lado. En este caso se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusiva del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. La presunción que establece el artículo anterior cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar a la tierra de un solo lado, que hay una pared aún natural y aquí pasa la zanja. Como no puedo echar la zanja arriba porque se va a caer, la he hecho el otro lado. Eso no presume que es medianera, sino porque no hay forma de echarla en el lado donde está la piedra o la pared natural. ¿Alguna pregunta? Disculpe, licenciado, yo tenía una pregunta con respecto a un comentario que hizo una compañera. A ver. Digamos que en la medianera no hay nada, por decirlo así, y yo llego y pongo un vallado, y entonces la otra persona llega y me dice, mira, quita tu vallado porque no me gusta tenerlo ahí, y yo le digo que no lo quiero quitar porque es el terreno de los dos, se podría decir, es compartido. Entonces, si esa persona quita el vallado, ¿qué pasaría? Mire, es un caso muy particular, Jafet. Podríamos indicar de que tendría que pedirse permiso para quitarlo, porque es medianero y divide en dos heredades. Si él lo quita porque no lo quiere ahí, debería él indicar qué es lo que quiere para hacerlo. Si usted pagó el vallado y él lo quita, para poner otro tendrá que pagarlo él, porque usted había puesto uno. Entonces ya es una negociación. Es un caso particular muy difícil, pero pensémoslo de esa manera. Él podría decir no me gusta, porque él podría proponer otra forma de límite común entre ambas heredades. ¿Alguien más me habló? Gracias. Bueno, a ver, Delmi. Licenciado, digamos de que compré un terreno que ya tenía una cerca de palitos justo en el límite, pero el alambrado está de mi lado. ¿De quién sería la cerca? Mire, aunque haya un signo contrario a la medianería, si el cerco o vallado está en el límite de ambos, pertenece a ambos, aunque hubiera un signo contrario a la medianería. Más pareciera que es medianero, pero yo lo hice. Yo gasté mi pisto para hacerlo, pero sigue siendo medianero. Bueno, gracias. Bueno, los veo el día martes. De los compañeros que están acá, perdonen, ¿hay alguno que tenga examen extemporáneo? Uno tengo yo, Carlitos, esta sección de la acá. Uno tengo. De acá. Entonces, por favor, les voy a mandar un link dentro de un rato y solo la persona que tiene extemporáneo, hazme favor de entrar al examen. Si una persona diferente al que tiene extemporáneo entra de chute o para cualquier otro motivo, al o a la compañera que estés examinando, por culpa de los chutes le pongo 0. Y después voy a contar quién fue el chute o lo investigo para que todo el mundo lo odie. Solo la persona, por favor, que se va a examinar, entra al examen extemporáneo. Si ¿A qué hora vas a hacer el examen? A las 8:30 de la noche. Si alguien entra diferente al examen extemporáneo, joden a su compañero porque le pongo 0 de inmediato. ¿Me entendieron? Va. ¿Alguna pregunta? Es que les voy a explicar por qué digo esto. Ahorita voy, Luisa. Porque hay gente que se mete al examen de la otra sección. El único es que ahora al examen solo van a entrar los invitados. Va a haber un listado de acuerdo al listado oficial de la universidad y solo los que estén invitados para determinado examen van a poder ingresar, ninguna otra persona más. A ver, en su orden, ¿quién me estaba preguntando?
Primero Luisa y después Francisco. Luisa. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola. Y no era sobre el examen, era sobre el artículo 506 y el numeral 9, que era el que dio el ejemplo del alambre y la pared. O sea, que el alambre tenía que pasar por el lado de donde está mi terreno para que la pared fuera mía, ¿o no? Sí. Pero la pared se encuentra en mi terreno o se encuentra entre el límite de ambos. Es lo que preguntaban anteriormente. Si el vallado está en el límite, miren, aquí está el vallado, miren. Si está en el límite de la propiedad, aunque el alambre esté de un solo lado, lo que demuestra es que él hizo el favor de poner una copropiedad y le puso un signo exterior, pero sigue siendo copropiedad porque está en el límite de ambas heredades. Si él lo construye adentro de su terreno, aunque no le ponga alambre, aunque no le ponga ningún signo, podría indicarse que es propio de este inmueble. A ver, Francisco. Buenas tardes. Yo tenía la duda con cuando la pared medianera estaba construida con diferente material, que por ejemplo, si hay una pared medianera y los dos dueños se ponen de acuerdo para construirla, solo que los dos la construyen de diferente material, pero está unida. ¿Aún así es copropiedad? Si hay paredes unidas, así, ¿no? Unidas una de la otra, no hay copropiedad. Ajá. Ahí no hay copropiedad. Cada quien es dueño de su propia pared. Lo común sería el límite entre ambas heredades, el espacio que existe entre una pared y la otra. Eso va a ser común entre ambos. Pero si cada quien construyó una pared, cada quien es dueño de su pared. Ahí no hay medianería. Es un signo contrario a la misma. Perfecto, gracias. Bueno. Stephanie. Buenas tardes, Lick. Yo solo le quería preguntar si me podría explicar otra vez el numeral 6 del 506. Por favor. El 6 del 506. El 6 del 506. El 6 del 506. Dice el artículo signo contrario a la medianería. Hay signo contrario a la medianería número 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Aquí hay un edificio, miren. Está dentro de... Es que yo no sé si me miran o no. Sí se ve, licenciado. Ahí está. Aquí hay una propiedad y hay un edificio construido. Es el otro libro. Y en el entorno, aquí, en esta parte, hay construida una pared que se pega al edificio, que sale del edificio. Esta pared no es medianera con las otras heredades, porque es propia de este edificio, porque sale de él. Aunque la construcción fuera de diferente material al edificio, si está pegada de él y el entorno o el terreno o el predio baldío que está asido a él, pegado a él, está construido, pero la pared pega a él. Esto significa que aquí no hay pared medianera. Eso significa, Stephanie. Gracias, Lick. ¿Cómo te dice tu mamá? Ernesto, decime. Carlitos, solo decirles que salgan a su casa y que miren todas las paredes afuera de su casa a ver cómo es la medianería. Entonces ahí se van a dar cuenta y van a tener diferentes dudas, ¿verdad? Claro. Gracias. Bueno. Si no hay ninguno más, entonces los dejo. Los veo el día próximo martes. Tengan un feliz fin de semana. Descansen porque el próximo fin de semana es 15 de septiembre. Si no marchan, tienen que ir a la playa. Y si no marchan y van a la playa, entonces mejor porque hay muchos zancudos y les va a dar dengue. Hoy juega la selección
Dije a las 8:30. Ay, es que a las 8:30 juega la selección, muchachos. Mejor dejemos el examen para mañana en la tarde-noche, porque así vemos el partido de la selección. Hoy le vamos a ganar a Salvador 3-0. Entonces dejemos el examen extemporáneo, por favor, para mañana. Yo les voy a mandar el link y la hora a la cual se lo voy a hacer. Así que Guatemala, feliz que tú usaras 3-0 a su favor en contra del Salvador. Los veo, pues. Licenciado, disculpe. Dígame, Lenny. Una última pregunta. Y en el caso de que tuviera una pared medianera, ¿verdad? Y digo yo, para que la pared sea mía, le voy a poner la albardilla o le pongo las piedras para que sea mía. No, porque el signo contrario no la hace propietaria, porque está en el límite de ambas heredades. Pero ahí entonces sigue siendo copropiedad. Copropiedad, sí, aunque usted le ponga un signo contrario. Ah, ok. Gracias. Qué buenas preguntas me hicieron para el examen hoy. Dios. Adiós, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic.